¿Cómo es posible que alguien pueda llegar a lesionarse la espalda haciendo algo tan inocuo como agacharse a recoger un bolígrafo? ¿Cómo es posible que alguien pueda llegar a sufrir una rotura en el tendón de Aquiles al bajar del coche, simplemente por pisar el suelo? Bien, todos conocemos algún caso de este tipo. O quizás lo hemos sufrido nosotros mismos en nuestra vida, que haciendo una acción aparentemente inofensiva nos hemos lesionado. Este tipo de lesiones son lesiones sin contacto. Y encima, lesiones sin contacto en escenarios en los que nuestro cuerpo está sometido a muy poquito estrés mecánico. Desde un punto de vista habitual, esto es normal, es muy habitual en nuestras sociedades, pero para nada es natural. Biológicamente, esto no tiene ningún sentido. Nuestro cuerpo, ya desde el punto de vista de la resistencia de los materiales que lo componen, tiene una capacidad de resiliencia muy elevada. Los ligamentos y los cartílagos que unen, amortiguan y estabilizan nuestras articulaciones están compuestos de un material que es muy resistente a todo tipo de estresores mecánicos. Por ponerte un ejemplo del que estamos hablando, del ejemplo de la integridad de nuestra espalda, que una persona se lesione al recoger un bolígrafo es muy raro, es muy extraño. Porque, por ejemplo, el lecho de ligamentos que rodea a nuestros discos intervertebrales tiene una tolerancia a la tensión muy alta, muy alta. El otro día leí un estudio en el que se hablaba que este lecho ligamentoso tiene una resistencia a la tensión de 1200 kilos por centímetro cuadrado. Es decir, más de la que tiene el acero. ¿Cómo es posible que una persona pueda llegar a dañarse este lecho ligamentoso y llegar a crear una hernia discal simplemente por agacharse a recoger un bolígrafo que pesa 20 gramos? Esto no tiene sentido. No tiene sentido a no ser que hablemos de dos conceptos muy importantes, que esto es de lo que te quiero hablar hoy en este vídeo. Estos dos conceptos son la repetición y la adaptación. Si una persona se lesiona en este tipo de escenarios tan de baja carga, de tanta baja demanda mecánica, es porque su cuerpo, la estructura que se ha lesionado, ha sido sometida a un proceso degenerativo durante mucho tiempo. Es porque su cuerpo es frágil, se ha fragilizado. Y se ha fragilizado precisamente por esto, por repetición y por adaptación. Volvemos a nuestro ejemplo de la persona que se ha lesionado agarrando un bolígrafo. Bien, su espalda de por sí no debería lesionarse en ese tipo de contextos. Hay personas que levantan en una barra 400 kilos y no se lesionan la espalda. Bien, lo que ha hecho que se lesione es que su espalda ha sufrido un desbalance tensional que ha producido que los tejidos se deterioren precozmente, que su resistencia mecánica haya disminuido hasta tal punto que algo como agarrar un bolígrafo se convierta en un desencadenante de lesión. ¿Cómo se ha podido generar esta degeneración en la columna? Bien, imagínate que esa persona trabaja delante de un ordenador y se pasa 9 horas al día sentada en una silla. Cuando analizamos sus hábitos posturales en la silla, nos damos cuenta de que esa persona se sienta siempre con esa típica postura de culo hacia adentro, con una retroversión pélvica que hace que su zona lumbar se rectifique, incluso se flexione un poco. Bien, ese simple hecho no va a lesionar a su cuerpo. En ese tipo de escenario, esa posición no produce el estrés necesario como para lesionar la columna. ¿Pero qué ocurre? Aquí, por repetición, se genera una adaptación. Si tú pasas 9 horas al día sentado en una silla en esa posición, tu cuerpo, que es una máquina casi perfecta de adaptación, intenta optimizar los recursos energéticos que utiliza en esa posición. Y por lo tanto, genera tanto adaptaciones en el tejido miofascial como en el sistema nervioso. Por ejemplo, en esa posición de retroversión de la pelvis, con la columna lumbar rectificada, los músculos erectores de la columna
se estiran, estructuralmente cambian. Las sarcómeras que componen estos músculos comienzan a organizarse en serie porque el músculo se quiere volver eficiente aguantando cargas excéntricas. Los músculos se tensan en alargamiento y ahora ese es su nuevo equilibrio tensional. Y para tu cerebro, para tu sistema nervioso, ese se vuelve el nuevo status quo postural. Nuestro cuerpo siempre se mueve a través de tomar como referencia una posición de neutralidad. Una posición que en principio tiene que ser aquella en la que nuestras estructuras sufren el mínimo estrés posible. Pero ¿qué pasa? Cuando nos hemos adaptado a este tipo de posiciones, esta posición neutra para nuestro cerebro, este punto de referencia cambia. Ahora ese alargamiento de los músculos de la zona lumbar, por ejemplo, se producen más adaptaciones a nivel de los tejidos, pero para simplificarlo, es el status quo postural de tu cuerpo. Es tu zona fuerte, es a donde te lleva tu cuerpo normalmente. Entonces, esa adaptación que has generado en la silla, cuando te levantas, se mantiene. Ahora, la relación de fuerza y de tensiones en tu región lumbopélvica ha cambiado. No se queda solo en la silla, sino que te acompaña en tu día a día. Esta nueva relación de tensiones ya no es óptima. Si, por ejemplo, tu columna tu zona lumbar está rectificada, los cuerpos vertebrales ahora reciben más tensión de la que antes recibían. Antes se distribuía de manera más uniforme la tensión entre las facetas y los cuerpos vertebrales. Ahora cae más del lado de los cuerpos vertebrales. Esta distribución desequilibrada de la tensión hace que ciertas partes de los cuerpos vertebrales, de los discos intervertebrales, se vaya degenerando con más facilidad. Estás soportando más estrés mecánico del que deberían. Claro, cuando estás sentado en la silla, eso no te afecta apenas. Cuando te agachas a recoger un bolígrafo, eso no te afecta apenas. Pero cuando repites esa clase de estímulos una y otra vez, en escenarios diferentes, en tus tejidos se van creando pequeños microtraumas. Te agachas a recoger un papel, das unos pasos, corres, saltas, vas al gimnasio, trabajas con cargas. Todo eso es estrés mecánico que se va acumulando en tus tejidos. En esa parte de los tejidos que ahora está más expuesta al estrés. Dentro de ese equilibrio se van creando pequeños microtraumas que por repetición van debilitando a nuestros tejidos. Hasta que llega un momento en el que tus tejidos han perdido la capacidad de adaptarse con resiliencia a las demandas mecánicas del día a día. Y algo tan inocuo como agacharte a recoger un bolígrafo de 20 gramos desencadena en tu espalda una lesión. Pero la lesión no ha sido causada por recoger el bolígrafo. La lesión ha sido causada por el proceso degenerativo que ha hecho que ante un desencadenante inocuo se produzca un desenlace fatal, una lesión sin contacto. Esta es la cadena de causas que relacionan a la mala postura con las lesiones sin contacto. Aquí hemos hablado de la espalda, pero si habláramos, por ejemplo, de un patrón compensatorio como puede ser un valgo de rodillas dinámico, pasa exactamente lo mismo. Sabemos que las personas que tienen este tipo de patrón disfuncional, cuando caminan, cuando saltan, cuando corren, están distribuyendo de manera desequilibrada la tensión a lo largo de la articulación de la rodilla, entre otras. Y que estas personas desgastan antes la cara lateral de los meniscos, por ejemplo, que las personas que tienen un patrón de pisada más neutro, que caen con las rodillas, entre comillas, más alineadas. Esto, con el paso de las repeticiones, hacen que esos tejidos se vayan degenerando, que vayan perdiendo su capacidad de lidiar con las cargas de manera adecuada. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que algo como un cambio de dirección daña de manera traumática el menisco. La lesión no se ha causado en ese cambio de dirección. Eso ha sido el desencadenante inmediato. La lesión ha sido causada por la repetición de un patrón de movimiento ineficiente que con el paso del tiempo, por acumulación de microtraumas, ha causado la lesión. Entonces, cuando vemos este tipo de escenarios en los que una persona se lesiona la espalda recogiendo un bolígrafo, la lesión, en primer lugar, ha sido creada por un estilo de vida que ha ido creando adaptaciones
que debilitan a nuestro aparato locomotor. Es ese sentarse en la silla de esa manera durante largos periodos de tiempo los que ha hecho que el cuerpo cree como un balance postural, un nuevo equilibrio tensional que es ineficiente, que cuando haces actividades en tu día a día dañan a tu columna, hacen que ciertas partes de la columna sufran más estrés mecánico y que se deterioren con mucha más facilidad de lo que lo harían con un equilibrio tensional adecuado. Este es el peligro de los malos hábitos posturales, de los patrones compensatorios. Este es el peligro real. Una sola repetición no va a hacer nada. ¿Sí? Yo qué sé, una persona que no tiene interiorizado el patrón motor del valgo de rodillas dinámico, un jugador de básquet, por ejemplo, en algún momento puede ser que recepcione de esta manera. Y eso no va a lesionarlo. Nuestro cuerpo tiene una capacidad de adaptación muy grande y puede realizar movimientos muy diferentes. Lo que sí que es cierto es que está diseñado para moverse dentro de unas zonas de equilibrio, de unas zonas en las que somos biomecánicamente más resilientes la mayor parte del tiempo. Pisar una vez con la tibia rota externamente y el fémur rotado internamente no va a lesionarte. Pero si esto se da una y otra vez en muchos contextos y tus tejidos poco a poco se han ido fragilizando, una de estas posiciones en las que la carga sea un poquito más alta, en las que haya un poquito más de estrés mecánico, puede desencadenar la lesión. Entonces, por eso debemos cuidar de nuestra biomecánica. Tenemos que ver cómo nos movemos, cómo nos posicionamos y ver si ciertos hábitos posturales o ciertos patrones compensatorios que tiene nuestro aparato locomotor nos predisponen a la lesión. Porque sí, tanto la postura como los patrones motores y disfuncionales que tenemos en nuestro día a día se pueden reprogramar. Al final, la posición de nuestro esqueleto está determinada en última instancia por un equilibrio tensional de los músculos. Con la misma estrategia que ha seguido nuestro cuerpo para adaptarse a la silla, podemos adaptar a nuestro cuerpo a las condiciones mecánicas que queremos. Si repetimos estímulos determinados con una intención muy clara de corregir ciertos patrones posturales, si introducimos cambios de estilo de vida en nuestro día a día, podemos llegar a reprogramar nuestro sistema nervioso y a reconfigurar la longitud de nuestros tejidos, el equilibrio tensional de nuestros tejidos. Esta es la magia, la parte positiva de que nuestro cuerpo sea tan adaptable. Algo como un valgo de rodillas dinámico se puede llegar a reprogramar en la mayoría de los casos. Algo como unos pies planos, con los estímulos adecuados, con los cambios adecuados en el estilo de vida, se puede llegar a solucionar. Algo como una zona lumbar rectificada o una hiperlordosis lumbar, que en el otro extremo también es negativo, se puede llegar a reprogramar. Esa es la idea, eso es lo que te quiero dejar con este vídeo. Esto que al corto plazo parece inocuo, sentarse mal en una silla, correr con una mala técnica, al corto plazo es inocuo porque nuestro cuerpo es muy resiliente, pero a largo plazo, por desgaste, por acumulación de microtraumas, por automatización de estos patrones, puede producir lesiones de este tipo. Lo que a veces parece inexplicable, como una persona puede lesionarse porque se ha girado a hablar con un compañero, como un jugador de fútbol puede romperse el tendón de Aquiles simplemente al dar un paso. Todo esto que parece inexplicable, desde este punto de vista que va a la causa, al origen del problema, se ve muchísimo más claro. Por eso debes cuidar de tu biomecánica, por eso debes cuidar de tu postura. Esto va a hacer que tu cuerpo sea mucho más resiliente, que sea capaz de aguantar estrés en escenarios mucho más estresantes, valga la redundancia, y que tu cuerpo pueda ser longevo activamente durante mucho tiempo. Y ese para mí es el objetivo fundamental de todo sistema de entrenamiento. Tiene que ser un tipo de entrenamiento, una forma de vida que te ayude a moverte más y mejor a lo largo del tiempo. Simplemente quería dejarte con este mensaje.